Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ajá. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a Su Majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Ah. Perdone, Su Majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites Salir que- del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ¿Y ella. la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora ¿Puedo deja... entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas Ni decirte algo... soñarlo. ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados? ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseña a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Bien, hoy vamos a dejar de lado a lo que es la filosofía en sí y toda esa explicación que, sin que deje de tener importancia, hasta aquí hemos desarrollado para poder entender nociones que a partir de ahora vamos a desarrollar y que hacen relación y giran en torno a la política. La política es una parte fundamental de toda sociedad que tiene por objetivo fundamental el hecho de organizar a los ciudadanos, a las personas, pero que el concepto, la definición que vamos a tocar en el presente video va más allá de lo que tiene que ver con el gobierno y con los poderes políticos que dirigen a las naciones en el mundo. Así es que en este video vamos a hablar de política. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Filosofía del Estado. Muchos se preguntarán cuál es la importancia de esta palabra y qué sentido tiene saber sobre política. Bien,
para poder dimensionar el alcance de esta palabra, es necesario entender que como seres humanos todos estamos naturalmente predispuestos a relacionarnos con otras personas. Partiendo de esa premisa, de esa afirmación categórica de que el ser humano es un ser naturalmente sociable, ahí es donde radica principalmente la importancia de saber la necesidad de que todos entendamos lo que implica el concepto de lo político. Para empezar, es importante entonces tener en cuenta cuál es la definición o las acepciones del término política, que son las siguientes. Dicho de una persona que interviene en las cosas de gobierno y negocios del Estado, denota afinidad, parentesco por razón de matrimonio, padre político o suegro, hermano político o cuñado, hijo político o yerno, hija política o nuera. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo, cortesía y buen modo de comportarse. Ya sabiendo acerca de las definiciones y acepciones que representan hoy en día la palabra política, es necesario buscar ahora el origen histórico de esta palabra, que lo podemos lograr gracias a una ciencia que se conoce como etimología, que es una que se encarga de analizar la causa y la evolución de las diferentes palabras o términos en un idioma o dialecto determinado. Como sería en nuestro caso el castellano, política deriva de la expresión griega clásica polis, que significa ciudad, villa, urbandad, es decir, organización de personas que se encuentran reunidas en un espacio o territorio determinado. De esta raíz polis derivan otras dos, que son politeia y politiqué. Politeia significa estado, constitución o jerarquía de cargos o instituciones que son puestas para la conducción o dirección de una nación o población, en tanto que politiqué es el ejercicio efectivo de la politeia dentro de lo que es la polis, ya sea eligiendo a quienes van a ejercer el gobierno o ofreciéndose como candidatos para dicha actividad. Aristóteles, el gran filósofo clásico griego, fue uno de los grandes referentes en cuanto a lo que se refiere a definición de política en el pasado, y que influyó en los filósofos de la Edad Media y también en la época moderna y posmoderna. Vivió durante gran parte del siglo III a.C. y él decía de la política, refiriéndose como el arte por esencia del hombre, lo siguiente. Zoon político. El humano es un animal político, cívico. El animal es un ser social, al igual que el individuo, pero no tiene capacidad de desarrollar una existencia civilizada, sino salvaje. Lo que Aristóteles nos plantea con esta definición es que nosotros, los individuos humanos, somos seres con una tendencia instintiva a buscar relacionarnos con otros sujetos semejantes o prójimos a nosotros, o humanos. La soledad es un concepto que es contra natura durante un tiempo que va más allá de lo tolerable para los seres humanos, ya que
Incluso en el mundo de los animales, estos buscan asociarse, organizarse para constituir sociedades, mas no se organizan políticamente porque no alcanzan ese nivel de conocimiento para autogobernarse o dirigirse por medio de jerarquías. Nosotros los humanos sí tenemos esa capacidad de poder concebir la posibilidad de gobernarnos a través de personas que ejercen la acción de elegir a sus líderes y también de desarrollar esa capacidad de, o perfil más bien dicho, de alguien con carácter o personalidad para conducir o dirigir a un grupo determinado. Eso es lo que Aristóteles dio a entender con que nosotros somos un zoon politikon, es decir, seres con tendencia natural a desarrollar la política. El universo de lo político está constituido por diversos términos que circundan a esa palabra, como por ejemplo gobierno, democracia, reinado, rey, príncipe, principado, autocracia, oligarquía, república, democracia, en fin, varios conceptos relacionados directamente con lo que se debe entender por política. Ya sé que se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con el estudio de la política? Saber, por ejemplo, lo que significa autocracia u oligarquía. A ver, es fundamental tener en cuenta lo que significa cada una de esas palabras. Por ejemplo, autocracia es un término que incluye en su estructura dos términos griegos clásicos. Por un lado tenemos auto, que es a sí mismo o uno mismo, y cracia, que es gobierno o poder. Es decir, autocracia es el gobierno de uno solo, también conocido como dictadura, absolutismo, como sinónimos de ese término. Luego está la oligarquía, que así también es un término castellano que está compuesto por dos otros de origen griego. Oli, que significa pocos, y garquía, gobierno. Es decir, la oligarquía es un sistema de poder en donde unos pocos son los que gobiernan a muchos. Sé que también para muchos o muchas entender o estudiar acerca de lo que es política implica algo innecesario, debido a que la política como una actividad en la actualidad es algo que para muchos genera desinterés porque está vinculada a esa palabra con acciones negativas, como por ejemplo el prebendarismo, el clientelismo, la corrupción, y eso se entiende, eso es claro. No obstante, la política no es todo eso negativo, es todo lo contrario. Es una actividad que debería desarrollarse en fin de encontrar el bien común. El objetivo de la política es servir desde un lugar a un sector, sociedad o población, para que ésta pueda desarrollarse y experimentar el progreso, de manera que logre levantarse o elevarse como nación. Y para poder entender cómo evolucionó la política, es necesario antes hacer un poco de historia. Cuando los grupos humanos en la antigüedad pasaron, como ya dijimos en videos anteriores, de organizaciones primitivas como clanes, tribus, a otras más evolucionadas y desarrolladas como las civilizaciones, conducir o mantener el orden dentro de la población en aquellos tiempos hizo necesario que se depositara el deber o la atribución
de que se condujera a ese grupo en la figura de un líder determinado. Entonces ahí surgen las primeras formas de política basadas en sistemas de Estado primitivos. Y es así como encontramos a la autocracia, la teocracia, que esta teocracia es un gobierno que está íntimamente o directamente ligado con la designación de una autoridad por orden divina. Y tenemos como ejemplo de esto a los egipcios, en donde los faraones se concebían como descendientes o reencarnación de los dioses. Luego, en forma paralela, surgen otras civilizaciones con sus propios sistemas de gobierno, como es el caso de Grecia, que establece el sistema de la democracia. ¿Les suena esa palabra? Luego, ya un poco más hacia el occidente, en la península itálica, una población nace y genera otra forma de gobierno que hasta hoy en día se aplica, que es la romana, donde se inventa un sistema de poder o ejercicio del poder equilibrado y que se conoce como república. República es un término que deriva de las expresiones latinas res, que significa cosa, y pública de todos. Es decir, la república es un término que da a entender una forma de gobierno en la que todos participan en una institución, pero con equilibrio de poderes. Como sabemos, la democracia como forma de gobierno surge en la antigua Grecia. Ahora, ¿cómo estaba compuesta esa nación en el territorio, en esa península que hasta hoy en día existe, pero 3000 o 2000 años antes de Cristo? Si nos remontamos a aquellos tiempos, eran poblaciones que iniciaron como tribus o grupos de familias que se asentaron en determinados espacios de esa zona del mundo en la península griega, y que con el tiempo fueron evolucionando en polis o ciudades-estado, entre las que destacaban Atenas y Esparta. Esas dos polis fueron las más influyentes y poderosas de toda la nación griega, y que por justamente competir en su liderazgo estaban en permanente conflictos, y también por encontrar la dominación de toda la nación griega. Existían otras polis como Tebas, Olimpia, Troya, por citar algunas de las más famosas. Las polis griegas tenían en común el idioma, la religión, pero también, así como esos aspectos los unían, tenían otros que los dividían, y que era justamente la forma de gobierno. La mayoría de las polis aplicaban el modelo democrático ateniense. Sin embargo, Esparta tenía otro sistema de gobierno basado en una monarquía, en donde lo que predominaba era el liderazgo de dos reyes que estaban asesorados por un consejo de ancianos constituido por 28 componentes. Luego, también en la democracia de Grecia, no debemos entender que todos participaban del ejercicio del gobierno, porque debemos saber también que la democracia es una expresión que deriva de dos términos griegos, demos y cracia. El primero significa pueblo y el segundo gobierno. La democracia no es otra cosa que el gobierno del pueblo. Entonces, ¿cómo era el gobierno del pueblo en la Atenas antigua?
era un sistema en el que todo ciudadano libre participaba para elegir a quienes iban a conducir a su población, pero no era una democracia amplia como la conocemos hoy en día, porque si prestaron atención, dije ciudadanos libres, eran solamente los varones mayores de 18 años quienes participaban o tenían derecho a elegir o ser electos, quedando excluidas las mujeres, y también eran apartados los esclavos, quienes carecían de ese derecho de poder elegir a candidatos o ser electos como candidatos. Y esas diferencias de forma de gobierno era justamente lo que dividía a las polis griegas y hacían que se enfrentaran constantemente. Hubo un tiempo, porque Grecia no era la única nación que existía en esa zona del mundo, sino que estaba rodeada de otras civilizaciones como Persa, que era una población poderosa, muy amplia en ejército y poderosa en el ejercicio de lo militar. En este sentido, las guerras médicas, que llevan ese nombre porque los griegos se llamaban a sí mismos Medas, porque el pueblo o tribu originario del cual surgieron luego las diferentes polis griegas se denominaron de esa manera, Medas. Las guerras médicas fueron un conjunto de batallas que se desarrolló durante 2 siglos entre los griegos y los persas. Si algunos de ustedes vio la película 300, en esa película se detalla la batalla de Termópilas, en donde el rey espartano de nombre Leónidas conduce a un grupo de 300 soldados espartanos hasta una zona territorial estratégica, donde se libra la batalla contra el ejército de Jerjes, que estaba compuesto por aproximadamente 50.000 efectivos militares. Imagínense la diferencia de 300 espartanos contra 50.000 soldados persas. Pero eso obviamente es sobredimensionado desde el punto de vista de la ficción. En realidad, esa batalla de las Termópilas contó con la presencia de más efectivos griegos, que equilibró un poco las fuerzas en ese momento. Ahora, lo que hay que entender aquí con esta anécdota histórica es que los griegos, dentro de sus luchas internas, de sus conflictos como polis, cuando se sentían amenazados por otros vecinos que los asediaban militarmente, tenían que unirse o aliarse como nación para poder defender sus territorios, su religión y sus tradiciones. Así, la polis en Grecia es un concepto que agrupa y divide al mundo griego antiguo. Luego encontramos a los romanos, que fueron una civilización que se desarrolló al occidente de lo que territorialmente fue el mundo griego. La historia política de Roma se desarrolla esencialmente en 3 momentos importantes, que son la monarquía, la república y el imperio. En la primera, el gobierno era ejercido por un rex o rey que concentraba en su persona el poder absoluto. ¿Se acuerdan del concepto de autocracia? Esta es una forma o un ejemplo de ese tipo de sistema de poder o gobierno.
Cuando la monarquía llega a su decadencia, se instaura la república, en donde el poder es distribuido de manera equilibrada en 2 cónsules, un senado cuyos integrantes eran electos por los cónsules, que estaban integrados por 2 miembros, y el senado por más. Luego estaban las asambleas populares, que eran la institución más importante de esta época republicana romana, y otras instituciones como el tribuno de la plebe. Hay que destacar que en Roma las clases sociales eran 2 principalmente. Estaban los que descendían de aquellos que fundaron la civilización romana, que se conocían como patricios, y luego estaban aquella parte de la sociedad romana que fueron acercándose con el tiempo y se orillaron en las fronteras de la ciudadela de Roma. Esas personas que se agruparon a los alrededores eran conocidas como plebeyas, es decir, existían 2 clases, patricios y plebeyos. Con el tiempo los plebeyos fueron sumándose y cuadruplicaron la cantidad de personas con respecto a los patricios y reclamaban el ejercicio o la participación en el gobierno de lo que era Roma. Y es así como se crearon, como dije anteriormente, instituciones para que ellos puedan cogobernar con los patricios, como es el caso de los tribunos de la plebe, que en un primer momento estaban integrados por 2 integrantes de los plebeyos, y con el tiempo su integración se extendió a 10. Luego, cuando la república llega a su decadencia, se instaura otra forma de gobierno que fue la más extensa y la más influyente, que fue el imperio. El imperio se caracterizó por la conducción de un único líder que era considerado como emperador, que concentraba el poder absoluto para administrar, legislar y también para juzgar o entender en los juicios que se presentaban entre particulares. Y también era el sumo sacerdote de la religión romana. Es decir, tenía el poder y el control político y religioso absoluto. También en lo militar era la personalidad más alta en ese periodo. Ahora, existe un momento en donde el Imperio Romano abarca un territorio tan extenso que incluye gran parte del territorio europeo, Asia y el norte de África, que se hacía imposible administrarlo desde un solo punto, por lo que se hizo necesario la división del imperio en 2 grandes regiones. Estaba el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El de Occidente tenía su capital en Constantinopla y el segundo en Roma. El segundo cae en el 476 después de Cristo, luego de que fue invadido por una tribu germana. Y el de Constantinopla cae en el 1453 por la invasión del ejército turco-otomano. Entonces, tenemos una forma de gobierno que se extiende por aproximadamente casi 1800 años. Imagínense lo que eso significa. Gran influencia y gran poder político que obviamente dejó sus secuelas, dejó su legado para la posteridad, y al punto que hoy en día la república es una forma o sistema que la mayoría de los estados modernos adoptan como modelo para organizar los diferentes estados. Otra forma de gobierno que históricamente dejó secuelas para la posteridad fueron las asambleas
germanas. Estas básicamente se desarrollaban por medio de las tribus primitivas que ocupaban gran parte de lo que es la Europa central que hoy conocemos. Estas tribus se asociaban en lo que se conoce como confederaciones, que estaban dirigidas o lideradas por jefes que eran conocidos como reyes. Las asambleas eran convocadas para una fecha determinada con una anticipación de 3 días. Cuando se reunían las diferentes confederaciones en asambleas, hacían uso de la palabra los reyes, también conocidos como príncipes, quienes en el uso de la palabra ante el auditorio trataban de convencerles acerca de cuáles deberían ser las acciones políticas para gobernar esas tribus o asambleas. También es importante destacar que las decisiones que se tomaban en asamblea eran revisadas por un consejo de ancianos. Y también estas asambleas se realizaban de noche, es decir, eran nocturnas, porque los germanos contaban los días por medio de las noches. ¿Se entendió? Es decir, ellos no tenían en cuenta los amaneceres para contar los días, sino las noches. Por último, es de destacar que uno de los grandes momentos en estas asambleas que influyó para el futuro fue que las asambleas eran las que finalmente tomaban las decisiones. Por eso se consideraban como las autoridades máximas, ya que las propuestas que eran lanzadas por los reyes o príncipes con su oratoria podían ser rechazadas, aceptadas o alabadas por medio de diferentes manifestaciones que podían ser sonidos guturales, sonidos con las armas, o inclusive por medio de los aplausos, que era la forma que tenían de alabar los discursos de sus autoridades. Sabiendo ya cómo la política se originó en las civilizaciones antiguas y cómo esto fue evolucionando a través del tiempo por intermedio de pueblos como Grecia, Roma y sus diferentes acciones como grupos antiguos humanos que se organizaron políticamente a través de instituciones, es momento de hablar de la actualidad. ¿Qué se entiende por política? ¿Cuáles son las diferentes acepciones o usos que se realiza de este término? Pues bien, en la actualidad la política no solamente es un arte humano que se practica en el orden del poder central de un Estado para gobernar a pueblos o naciones. La política es algo que, como ya lo dijimos, Aristóteles definía como perteneciente a la naturaleza del hombre. Es así como yo como persona necesariamente necesito relacionarme con otro individuo, de tal manera que se genere una relación antes que nada entre un tú y un yo. Luego, cuando se produce esa interconexión humana, ahí es donde se desenvuelve una fuerza o energía en donde básicamente uno domina al otro. Ahí es donde se produce la dominación. Y la dominación implica como consecuencia necesaria el sometimiento o la obediencia del otro. Así, con la dominación y la obediencia se produce el tercer concepto o elemento, que es el poder. El poder no es sino aquel influjo que se produce en las relaciones a partir de dos personas y más, con el objeto de establecer un orden. De esta manera,
es que las sociedades se organizan en diferentes grupos con el objeto de influenciar a través del poder político en los diferentes grupos que la integran. Así hablamos de política en la amistad, en las familias, en los barrios, en los departamentos, en las diferentes relaciones que se producen en el ámbito humano, inclusive en el trabajo, en las instituciones educativas. Pero yendo un poco más allá, la política también es considerada como ciencia. Desde este punto de vista, la ciencia de la política lo que busca es establecer la evolución de los distintos regímenes políticos como gobiernos que conducen a las masas o poblaciones hacia un fin determinado. Es así como podemos extraer como resultado del estudio de la ciencia de la política que los regímenes políticos que se dieron en el pasado y se dan en la actualidad son de diferente naturaleza y envergadura, según la aceptación que las diferentes naciones o los pueblos de los diferentes puntos del globo indican que es el correcto para poder conducir sus intereses. Así tenemos en la actualidad repúblicas en su mayoría dispersas alrededor de todo el mundo, instauradas a través de democracias. Y también tenemos repúblicas monárquicas, como son los ejemplos o casos de Inglaterra, España, Bélgica, Holanda, Irlanda, que se organizan a través de instituciones republicanas con sus respectivas monarquías. Sin embargo, en estos regímenes actuales basados en un Estado republicano que es constituido, es decir, repúblicas que son compuestas por gobernantes que surgen por medio de democracias, porque aquí hay que equiparar bien los conceptos. República es el modelo de Estado, en tanto que democracia es una forma de gobierno en donde el pueblo participa por medio de las elecciones para elegir a sus representantes en el ejercicio del poder. Esto obviamente no fue pacífico a lo largo de la historia. Siempre existieron acontecimientos violentos que necesariamente volcaron el curso de la historia en diferentes sociedades. Así encontramos cambios violentos como la Revolución Francesa y la independencia del Paraguay, que marcaron un antes y un después en la conducción de las sociedades en diferentes puntos de la historia y de continentes. También, para entender un poco lo que estudia la ciencia política, hay que diferenciar lo que es república y lo que es democracia. La república es la organización del Estado, el diseño o modelo de distribución equilibrado del poder, en donde existe un presidente, un congreso y un poder judicial, de tal manera que no se concentre todas esas facultades en una sola persona, como ocurría en las monarquías o en los imperios. Luego tenemos a la democracia. La democracia es la participación ciudadana directa por medio del sufragio, que es el derecho, que se ejerce por medio del voto, que es justamente la práctica a través del depósito en una urna de la voluntad o elección de cada uno de nosotros. Así se ejerce la democracia para elegir a las personas que nos van a representar. En tanto que, si vamos a tener en cuenta todo esto, existen diferentes grupos que pretenden llegar al poder o permanecer en él. Y eso se produce organizadamente, y eso ocurre ya desde hace aproximadamente 2 siglos, a través de los partidos políticos.
En nuestro país, por ejemplo, existen organizaciones políticas como la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, que son los partidos políticos tradicionales que comparten en la era democrática a partir de 1989 con otros movimientos o partidos independientes el gobierno o la distribución de la influencia política en nuestra sociedad. Esto necesariamente se produce dentro de un ámbito democrático en donde todos debemos participar e involucrarnos. Y la política, como dije, no solamente se da en el espectro o ámbito del ejercicio del poder en el Estado y en el gobierno. En la política es algo que interesa a diferentes ciencias, como la economía, el arte, la pedagogía, la educación, al trabajo, etc. La política es estudiada por diferentes áreas del saber humano. De ahí la importancia de que todos sepamos entender que la política como tal es una necesidad, como seres humanos y como sociedad. Sabiendo ya acerca de la importancia de la política en la vida del ser humano y cómo ella influye para su progreso y desarrollo, y también cómo esta práctica natural humana se convierte en ciencia para estudiar los distintos regímenes políticos que se despliegan alrededor de las naciones que arropan nuestro mundo. De mi parte hasta aquí es todo. Espero que este material o este video les haya servido de utilidad para entender un poco más acerca de la importancia de este arte humano, y les pido por favor que ahí abajo dejen sus comentarios si es que necesitan o quieren tener la necesidad de saber algo más relacionado con la política, como por ejemplo economía, sociología, ya sea a nivel general o a nivel nacional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.